Una nueva edición de la cumbre del G7 tuvo lugar, en esta ocasión en la ciudad japonesa de Hiroshima. Eso ya tiene una lectura, pero de por sí, pues una declaración final fue firmada conjuntamente por los líderes del grupo también conocido como de los países más industrializados del planeta. Y dos particularidades tuvo pues este comunicado. En primer orden, China y Rusia vuelven a estar en la mira como los adversarios o las amenazas para Occidente. Por otro lado, y además de volver a intervenir en los asuntos internos del gigante asiático, pues Occidente le pide a China que medie o intervenga ante Moscú para darle punto final al conflicto bélico con Ucrania. Pero por otro lado, también deciden armar pues a Kiev en contra de Rusia, dándole lo que el presidente Volodymyr Zelensky ha venido pidiendo en cada cumbre de países occidentales que ha tenido lugar durante estos 2 últimos años. Vamos a analizar todos los pormenores detrás de esta cumbre del G7 hoy, acá en Detrás de la Razón. Buen martes para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Rusia y China en el centro de la reunión de los líderes del Grupo 7. Esta polémica reunión que se celebró en la ciudad japonesa de Hiroshima ha tenido varias repercusiones negativas, desde las protestas de los japoneses hasta la participación de un presidente de un país no miembro a la reunión. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, fue un invitado sorpresa de los G7. Se reunió con los representantes del grupo. La razón, pedir armas para la guerra con Rusia. Zelensky は大統領を日本にお招きして G7 とウクライナの揺るぎない連帯を Los países denominados como los más industrializados del mundo sin duda le ofrecieron a su invitado un regalo, el avión de combate F-16. The G7 that finally they decided to prepare the ground in order to provide Ukraine with the jet fighters they need. So I think that the training of the pilots has already started. This is the first thing to do, and I hope that soon we could provide Ukraine with this kind of arms. El gobierno ruso denunció la política agresiva del G7 en su contra. Para el Kremlin, el Occidente busca eliminar a Rusia como un rival político. Вашингтон использовал украинский кризис для консолидации своего лагеря, это мы видим, но эта консолидация все-таки скорее напоминает подчинение, тотальное подчинение своей воле всех остальных, но несмотря на это консолидация произошла. En su comunicado final, el G7 atacó a China en 3 pilares: Taiwán, el mar de China Meridional y los derechos humanos, lo que causó fuerte descontento y una enérgica protesta de Pekín. 我们注意到，泽连斯基总统参加了7国集团峰会，在乌克兰危机问题上，中方的立场是一贯的。我们始终认为，危机应该通过对话协商得到政治解决。 Coincidiendo con la reunión de Hiroshima, se manifestaron cientos de japoneses para advertir sobre las alianzas militares que el G7 busca formar en su país. Denuncian que dichos pactos aumentarían el riesgo de la guerra en la región. 本当に戦争の火をつけている、そういう行為がアメリカですし、その下で日本と韓国を引き込んで、その
アジア版の NATO を作って。 China también convocó al embajador de Japón y le expresó una protesta por lo que llamó la denigración de China en la cumbre. Las políticas de Washington y sus aliados han asimilado la situación actual del mundo a la de los 30 años turbulentos antes de la paz de Westfalia. Dos frentes enfrentados. El bloque occidental encabezado por el G7, conformado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania, Canadá y Japón, y el otro encabezado por los BRICS, conformado por Rusia, China, la India, entre otras naciones. Y bien, allí teníamos entonces el informe de nuestro equipo de redacción y producción de parte de lo que fue esta cumbre del G7 en la ciudad japonesa de Hiroshima, y que bueno, se debatieron diversos puntos, entre los cuales China y Rusia estuvieron allí en el tapete. Ya vamos a dar paso al análisis, antes vamos a conocer a nuestros expertos en la materia. Hoy nos estará acompañando Danny Chao, analista internacional, profesor de estudios latinoamericanos y del Caribe en la Universidad de Nueva York, desde Estados Unidos. Y también nos aportará en el análisis la doctora Aribel Contreras Suárez, analista internacional, experta en asuntos globales desde Francia. Ya están conectados con nosotros. Ahora sí, los saludamos y le damos la bienvenida. Aribel, mucho gusto que nos acompañe en esta nueva edición de Detrás de la Razón. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Dani. Como siempre, un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Gracias por recibirnos. Y Dani, bienvenido como siempre al programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dani. Gracias por la invitación. Yo quiero iniciar, bueno, primero con las damas, con Aribel. Fíjate, allí observábamos el informe de nuestro equipo. Tras la declaración final de esta edición del G7, revivimos de alguna manera, ¿no?, lo mismo de la pasada cumbre de la OTAN, en donde China y Rusia pues se posicionaron en la mira de Occidente como las mayores amenazas, y Ucrania, bueno, el país más necesitado, en este caso de armas y ayudas militares. Aribel, de hecho, quiero traer a colación un titular del The Global Times tras la cumbre, el cual pues se puso o tituló: G7 se ha convertido en un taller anti-China. Evaluando primero a grosso modo, a modo general, ¿qué bosquejo nos dejó este encuentro en Hiroshima a tu consideración? Así es, Dani, me parece que ya todas las cumbres, reuniones, encuentros multilaterales donde está presente Estados Unidos se están convirtiendo ya en foros anti-China y anti-Rusia, pero menos para construir, para lo cual fueron creados. Hace casi 50 años se creó el G7, donde anualmente se reunían en cumbres para abordar temas de energía, de economía y de finanzas a nivel global. Sin embargo, en esta edición, pues vimos que Hiroshima fue testigo, básicamente, no de abonar a los temas que se habían anunciado, que era en realidad la seguridad energética, la seguridad alimentaria, temas de género, y por supuesto pues avanzar donde tienen una gran responsabilidad las 7 economías más industrializadas del mundo. Hoy podemos decir que este tipo de foros, especialmente esta cumbre de 3 días allá en Japón, se convirtió prácticamente en tener de invitado VIP al presidente Zelensky, de ser un foro donde prácticamente están haciendo un muro en contra del diálogo de China y donde hay grandes incongruencias, Dani. Seguramente más adelante lo comentaremos, pero hay muchas incongruencias donde se presiona a China, pero por el otro lado no se invita, y donde hay dimes, diretes, pero no se continúa una línea verdaderamente trazada para abonar al diálogo y a la cooperación multilateral. Así es, Aribel, y de esas contradicciones ya vamos a ahondar un poco más adelante. Antes agrego a la conversación a Dani, y Dani, la misma interrogante te planteo para conocer tu consideración. Visto lo que hemos observado y esas conversaciones del G7, ¿qué bosquejo se puede decir nos ha dejado este encuentro en Hiroshima de aquí en más dentro del panorama actual mundial? Primeramente hay que destacar, ¿verdad?, Hiroshima, que sufrió tanto, 150
1.000 seres humanos que fueron incinerados y masacrados por esas bombas nucleares de Harry S. Truman y de los Estados Unidos. O sea, es muy simbólico que esos países autotitulados el G7, nosotros los entendemos y los analizamos como los países explotadores y opresores y imperialistas. O sea, ¿qué derecho tienen de volver a Hiroshima, donde un pueblo que lo que quiere y lo que anhela y lucha es para la paz? Como la profesora Contreras ha indicado, eso fue una cumbre anti-China, sobre todo, ¿verdad? Esos países que por tantos años han dominado el mundo en el sentido geopolítico, en el sentido militar, en el sentido económico. Imagínense la hipocresía. Ahora están acusando a China de coerción económica, entre comillas. Esas son sus acusaciones. Estamos hablando de los representantes de 7 países que embarcan el 10% de la población mundial, pero que llega casi al 50% del PIB mundial. O sea, cuando agregamos los Estados Unidos y la economía canadiense, británica, de Francia, de Japón, de Italia y de Alemania, estamos hablando de casi 50% de los dueños de los recursos naturales y de la propiedad que pertenece al mundo. Entonces, esos son los principales explotadores del mundo y sus voceros. Entonces, de verdad que no sorprende para nada que ellos siguen tratando de intensificar la guerra subsidiaria contra Rusia a través de Ucrania y utilizando a Taiwán para también agredir la soberanía china. Bien, ya visto este bosquejo no general de ambos, regreso contigo, Aribel, y fíjate que bien nos mencionabas en el apartado anterior ese tema de las contradicciones, y en ello quiero caer, porque por un lado los líderes del G7, bueno, recalcaron que estos enfoques políticos de que esta declaración final no están diseñados para dañar a China, los estoy citando textualmente, ni persiguen frustrar sus esfuerzos de progreso y desarrollo económicos. Incluso también voy a citar al asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, que describió la posición del grupo como totalmente sencilla y no hostil, pero no resulta contradictorio que al mismo tiempo en la cumbre, bueno, hayan vuelto a emitir una postura sobre el status quo en Taiwán y sus ideas separatistas, hayan dicho que Pekín se está expandiendo en el Indo-Pacífico a la fuerza y además le hayan acusado, ¿no?, de prácticas malignas en cuanto al tema comercial. Me encanta el planteamiento que estás haciendo, Dani, porque pone sobre la mesa hacia donde tenemos que mover la conversación a nivel internacional. Increíble que Estados Unidos se postre atacando y cuestionando a China, cuando inclusive la misma revista británica The Economist hace 2 semanas atrás publicó el índice de poder duro, y bien lo destacaba el profesor Dani con respecto a este rol de Estados Unidos en cuestión militar. Estados Unidos ocupa el primer lugar dentro de este índice de poder duro. No olvidemos que también es la nación que más invierte dentro de su Producto Interno Bruto en cuestión de gasto militar. Y cómo es que hoy resulta que voltea a ver a China y dice que es China el malo de esta historia, pero al mismo tiempo dentro de su declaración establecen los 7 países que le van a solicitar al gobierno de Beijing que por favor pues pueda avanzar con el gobierno ruso para poder despresurizar la situación en Ucrania, cuando al mismo tiempo cuestionan temas que tienen que ver con Taiwán, también cuestionan los temas de derechos humanos, cuando tampoco es que Estados Unidos se pueda colgar una medalla de que no viola los derechos humanos. O sea, siempre jugando en una doble moral, donde vemos nuevamente que el único tema central pareciera que el único conflicto a nivel internacional pareciera que solo existe en Ucrania, pero eso sí, Estados Unidos se le olvida Afganistán, no se habla de Yemen, no se habla de Palestina, no se habla de Siria. O sea, hay otros conflictos internacionales que han sido totalmente ensombrecidos y opacados por los intereses personales que tiene el hijo de Joe Biden en Ucrania.
Joe Biden no es el Superman ni el superhéroe que va a querer salvar a los ucranianos. Los ucranianos y el mundo tenemos que tener presente que los intereses personales de la familia Biden están puestos en todo lo que han invertido en oleoductos en Ucrania y por lo tanto en la era de Trump, cuando Trump quería que se volviera a abrir una investigación en contra del hijo de Joe Biden, pues Zelensky no accedió. Eso se la debe Joe Biden y por eso Joe Biden anunció nuevamente un nuevo paquete de apoyo a Ucrania. Pero ¿por qué no hay apoyo para construir la paz en otras latitudes? Porque no les interesa. Realmente los intereses geopolíticos, pero también del bolsillo de la familia Biden, pues están puestos en Ucrania y ahí es cuando ya cualquier otro esfuerzo multilateral pierde credibilidad, cuando se señala lo que pudiera estar sucediendo en China, pero no se voltea a ver lo que está sucediendo en Estados Unidos con todos los migrantes donde les violan los derechos humanos. Y vaya que interesante traer a colación, bueno, en el presente, estos antecedentes que bien nos menciona Jaribel, porque nos da precisamente mayor claridad del por qué estos actores están actuando hoy como están actuando. Fíjate, Dani, ya se puso sobre la mesa del análisis el que el G7 le haya pedido al gobierno chino que presione a Rusia de alguna manera para detener la operación especial militar en Ucrania. De hecho, sabemos que Pekín ya hace semanas atrás, meses atrás, presentó una hoja de ruta para el conflicto entre Moscú y Kiev. Pero, ¿cómo entender precisamente que por un lado Estados Unidos, diga o reconozca que China puede influir en Rusia en este sentido, no tomando en cuenta las relaciones entre la nación euroasiática y el gigante asiático, pero por otro lado le molesta o le incomoda el que China intervenga a través de su diplomacia en otros conflictos como por ejemplo en Asia Occidental, y lo vimos en el deshielo entre Irán y Arabia Saudí? Sí, primeramente Zelensky y esos lacayos de los Estados Unidos no le interesa la paz para nada. A ellos les interesa más guerra. No son ellos que están sufriendo, son las familias ucranianas y las familias rusas que están sufriendo, no las élites de la sociedad ucraniana. Lula, el presidente de Brasil, ha estado buscando a Zelensky para un encuentro para hablar de la paz, pero Zelensky nunca aparece en esas reuniones porque no les interesa la paz de verdad. Ya los Estados Unidos ha invertido 150 mil millones de dólares que vienen de nuestros bolsillos, los pagadores de impuestos de mi país, con 150 mil millones de dólares, imagínense. Nosotros podríamos hacer cuántas inversiones sociales aquí que son bastante necesarias en nuestras comunidades. Cada día aquí hay más balaceras, hay más problemas de salud mental, hay más suicidios, hay más aislamiento social, hay más sobredosis de drogas. Sin embargo, el gobierno siempre dice que no tiene recursos, pero para una guerra subsidiaria contra Rusia, ellos sí tienen recursos. El resultado de todas esas sanciones y bloqueos contra Rusia y contra China y contra Irán y contra Zimbabue, que esos países, el club de los sancionados, se están encontrando. Hubo un reporte esta misma semana que salió de China que ya China ha producido el año pasado 1.07 carros, coches. Ya han pasado a Japón como primer productor de carros en el mundo. ¿Por qué? Porque bueno, ya los que estaban vendiendo carros a Rusia tienen sanciones contra Rusia. Entonces, indirectamente se han profundizado esas relaciones económicas en todos esos países. Y hay que hablar y analizar también de la guerra tecnológica contra China. Ahora el plan de los gringos es bloquear la producción de los chips que son necesarios para los teléfonos y las computadoras. La mayor parte de los chips son producidos en la provincia de China que se llama Taiwán. Por eso que los gringos tienen tantos intereses bélicos en buscar más divisiones entre Taiwán y China, y por eso el capital taiwanés está invirtiendo ahora 200 mil millones de dólares en Arizona para producir otra fábrica, pues ellos tienen miedo que los chinos vuelvan a tener esa tecnología. Ya.
Importante el tema tecnológico también y que eso nos da pie para otras ediciones acá en Detrás de la Razón. Aribel, ya estamos en la recta final. Muy rápidamente te quiero preguntar, porque bueno, de todo este escenario se anunció el otorgamiento a Ucrania de los aviones de combate que tanto pidió el presidente Zelensky, por ejemplo un F-16. En el curso del panorama actual, ¿no? Para Occidente, seguir armando a Ucrania, aunque el conflicto no llegue a una salida, significa de alguna manera, y te pregunto, seguir manteniendo los dos polos al estilo de la Guerra Fría, es decir, el bloque de países buenos y el bloque de países del mal. ¿Le garantiza de alguna manera a Estados Unidos no terminar su declive en este escenario de orden mundial en transformación? Fíjate, Dani, que desde hace tiempo atrás se ha venido hablando sobre el declive de la hegemonía estadounidense, el ascenso de la hegemonía estadounidense, y como bien lo han puesto varios líderes que no son del G7, ponen de que estamos viviendo un mundo multipolar, y desde la época de la pandemia, Dani, te comparto que yo he venido argumentando, sosteniendo y escribiendo de que lo que estamos viviendo ahorita es una segunda guerra fría 2.0 a la luz de esta confrontación tecnológica y de tantas aristas entre Estados Unidos y China. Pero así como la pandemia se dividió el mundo entre países vacunados y sin vacunar, hoy esta coyuntura estamos viendo países alineados hacia Estados Unidos, pero también países alineados no a lo mejor totalmente con la ideología de Rusia, pero sí están en contra de esta occidentalización que Estados Unidos quiere imponer en el mundo, que hoy pues, su hegemonía es cuestionable, como también la hegemonía del dólar como moneda de transacciones comerciales internacionales. Y le cuesta mucho trabajo entender que el mundo ha cambiado. Henry Kissinger lo ha dicho. Hoy es el momento para que China y Estados Unidos despresuricen la tensión. Solo le quedan 10 años, porque si no, de lo contrario, sí estaremos hablando de una mayor escala de confrontación, donde el tema central, sin duda, va a ser Taiwán. Muy interesante esto y también estas consideraciones de Kissinger. Dani, ya me queda escaso minuto para la conclusión, y algo que tampoco podemos dejar por fuera ha sido el clamor popular. Allí lo veíamos, cientos de ciudadanos en las calles protestando contra la cumbre, contra los líderes y contra lo que consideran alianzas militares que el G7 está buscando formar en su país. Me refiero a Japón. Aquí tiene mucho sentido que esta cumbre se haya realizado en Hiroshima. Dani, ¿qué hay de esa cercanía de Occidente con Japón y Corea del Sur, por ejemplo, en el escenario de hoy de Asia? Ya para cerrar. Sí, nunca podemos confundir el pueblo japonés con el imperio japonés y el gobierno y las élites japonesas. El pueblo japonés ha estado buscando la paz ya por cuantas décadas. Buscan sacar a todos esos soldados extranjeros gringos que siguen ocupando esas tierras sagradas. Y los gringos siguen ocupando también a Corea del Sur y siguen ocupando a las Filipinas y cuantos otros países de la región, y después se voltean y plantean que los chinos son los agresores, cuando son ellos que tienen sus bases por los 4 puntos cardinales del mundo. Entonces esperamos que los gobiernos de Corea del Sur, de Australia, del llamado Quad, que ellos no siguen con esos planes bélicos de los Estados Unidos contra China. China tiene el derecho de existir, de respirar, de seguir desarrollando su economía de una forma pacífica. Yo creo que frente al mundo se ha quedado claro quiénes son los agresores y que sí, eso se trata del declive de un imperio que tiene más de un siglo dominando el mundo en términos geopolíticos, económicos y militares. Bueno, allí bastante claro la idea de esta cumbre del G7 en esta edición. Vamos a seguir el pulso de esos acontecimientos y seguro los tendremos a ustedes nuevamente para el análisis acá en Detrás de la Razón. Aribel, agradecido enormemente por acompañarnos. Dani, a ti también, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que, bueno, desde el gobierno chino se instó al G7 a no convertirse en cómplice de la coerción económica estadounidense. Nosotros mañana vamos con otro tema. Pondremos el foco de análisis en el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, que está de visita en Indonesia. Vamos a revisar los pormenores de esa visita y ese fortalecimiento
de la alianza Irán-Indonesia. Buena jornada como siempre, les esperamos mañana por Hispan TV.